Entonces, en el día de hoy, hablando de la situación de Israel, yo venía exhortando por aquí que dónde estaba el pueblo mientras los amigos de los terroristas de Hamás, con sus calumnias, sus mentiras, su preparación de mediática llena de engaños, de mentiras, de falsedades y de teatros, de actos teatrales que convencen a cualquiera que el victimario es la víctima. Israel, que ha sido invadida, donde se han cometido actos de genocidio verdadero, es el genocidio por estos enfermos mentales de Hamas, Hezbollah, Yihad y todos los demás grupos inspirados por el gran instrumento de Satanás, Irán. Y ahora orando porque todos estos estudiantes muestran la condición de Estados Unidos, es de lo supuestamente, si lo que estamos viendo, que dejaron todas las escuelas de Nueva York vacías, con el apoyo de los directores de las escuelas, con el apoyo de los maestros, las escuelas, el sistema escolar, no solamente desde elemental hasta high school, las universidades como Columbia, donde mi mamá se graduó, de Yale, de Harvard, ¿sabes? De todas las grandes universidades, los grandes colegios, NYC, Hunter College, y por ahí dale, y ver cómo se ha infiltrado el antisemitismo ahí, cómo la teoría crítica racial promovida por 35 ministros en Harvard, rubios, de ojos azules, unos viejos frustrados, llenos de veneno, envenenando a nuestros hijos en las universidades. Por eso hay que orar, antes de mandar a un hijo a la universidad, hay que orar que Dios nos revele a dónde va a ir. Para mí, la Universidad de Puerto Rico es eso. Es una esponja que se lleva millones de dólares y cada día y cada año la matrícula es menor y cada año se vuelve peor la infiltración atea, marxista, leninista, de Sodoma y Gomorra, y los profesores están por vida y estudiantes escolares para convertirlo en un campo de indoctrinamiento, llevar este país a la ruina. Después, en el mes de noviembre del año pasado, Dios me reveló que iba a haber una alianza satánica de partidos políticos en este país. Se rieron de mí, dijeron que no, y les dije que eso era porque querían mover a Puerto Rico. Puerto Rico es la joya de la corona y quieren moverla a un caos bajo engaño. Como el país está tan frustrado, tan frustrado, tan cansado de la politiquería barata y los partidos tradicionales, ahora es el momento que puede aparecer un falso apóstol, un falso Cristo, un falso profeta que les va a decir: yo voy a arreglar a Puerto Rico. Y ya la alianza se está. Y a medida que se vaya acercando el tiempo, iré hablando más y más de esto, porque yo tengo una obligación, no de agradar a nadie, sino, como dijo el profeta Micaías, vive Jehová y mi alma, que hablaré lo que Dios me mande hablar. Y este año yo estoy desafiliado de todo partido. Yo estoy analizando la candidatura de cada partido. Claro, por esos dos partidos que están unidos en la alianza satánica, ni los miro, porque son instrumentos de Satanás para destruir este país, para llevarlo más a la destrucción de lo que estamos. Pero ahora me preocupo lo que estoy viendo cuando yo vea las grandes ciudades de California hasta Nueva York, los estudiantes universitarios, si ese es el futuro que le queda a Estados Unidos, unos universitarios pidiendo que libren de la llamada ocupación a Palestina, mientras no mencionan a los agresores, a los terroristas de Hamas, que son los que tienen ocupado ese país. Porque cuando y es bueno que usted entienda historia, cuando la autoridad palestina se corrompió y se quedó con millones y millones y millones de dólares, y los palestinos, los árabes que viven allí, que Israel le había cedido todos esos terrenos y que le había dado todas esas propiedades y que tenían eso, vino los ocupantes, los que ocupan, los que tienen esclavos ese pueblo, los que lo usan como escudos humanos, son Hamas. Los bestias, los animales estos, que sacan el diente de los niños
sacan el vientre de una madre del niño, lo pican en canto y después lo guisan, lo fríen, lo queman en una hornilla. Entonces uno ve estudiantes que supuestamente son los que han de gobernar el país en el futuro. Usted los ve en esta situación, marchando libre a Palestina. No, Palestina tiene, hablando en el término político, pues tiene que ser libre de quienes lo están esclavizando, que jamás, porque cuando le fallaron los políticos de la autoridad palestina, se echaron en los brazos de estos criminales. Y ahora, teniendo ellos combustible, y ya se comprobó y con las evidencias que se han mostrado, que debajo de esas escuelas, debajo de esos parques infantiles, debajo de esos hospitales, tienen toda su red de cavernas y de túneles, y ahí tienen armas, y ahí tienen gasolina, y tienen combustible, tienen de todo. Entonces alguien tiene que decir la verdad. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque el Señor me mostró que al haber violentado la frontera de Estados Unidos, como lo hizo Biden, y esa decadencia de 9 años, Estados Unidos está minado de estas plagas. Estos terroristas de todas partes, especialmente del Medio Oriente, ya están metidos. Mire, 40 asistentes del presidente Biden le escriben cartas criticándolo por su posición de defender a Israel y cumplir con lo que se ha prometido toda la vida de defender a Israel. Quiere decir que la Casa Blanca, el equipo de trabajo de Biden, está totalmente infiltrado por los enemigos de Israel, por los enemigos de la moral, por los enemigos de Dios en la tierra, hermano. Y eso es algo que tenemos que analizar gravemente, hermano. Yo no me interesa si a usted le gusta lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo tengo que hablar lo que Dios me manda hablar. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable, que les predique? Si la talaga viera el mal venir y no la advirtiera como habla, pues Dios me mostró que los ataques terroristas van a aumentar en Estados Unidos. Y mientras yo estaba metido en todo esto, me da un dolor en el alma que la gente nuestra en Estados Unidos, en Europa y aquí en Puerto Rico piensan que esto está pasando allá, pero eso va a estar pasando aquí también. Y que esta secta que mueve estos grupos islámicos de Hamas, de Hezbollah, de Yihad, y los que están en Nigeria, y los que están en Sudán, y los que están en Eritrea, y los que están en diferentes partes del mundo, los une una religión que crea un gobierno teocrático, que cree que el único profeta es, y el último y el único, es Mahoma, y que creen que el único Dios es Alá, y que todo el que no se someta a ellos se puede liquidar, y que si ellos mueren, eso le ha metido en la cabeza, por la causa del Islam, le esperan 70 vírgenes allá arriba, y yo no sé qué más privilegios le van a dar allá arriba. Estamos luchando contra unos fanáticos, y dentro de esos grupos islámicos hay gente buena, hay gente moderada, pero lamentablemente quienes controlan todo eso no son los buenos, no son los moderados, son los radicales, los fanáticos, los criminales, los locos como estos de Hamas. Eso viene para acá, hermano. Aquí en Puerto Rico están adormecidos. Pero la persecución viene, hermano. La situación se va a levantar y va a empeorar cada día más. Y la iglesia no puede estar con un pie en un lado y un pie, no. Tiene que estar claramente en sus posiciones. Hay una tormenta, esa tormenta profética que va hablando Ezequiel en 38 y 39 de ese libro, ya se está cumpliendo. La invasión que ha hecho Rusia a Ucrania no es nada más que una práctica, es una preparación para lo que Rusia va a hacer con los aliados musulmanes, que tengo sus nombres aquí. Por ejemplo, lo que dice Ezequiel 38 cuando dice la casa de Gomer, Alemania, y dice, ¿cómo es posible que Alemania esté incluido en esa invasión que va a haber dirigida por un gobernante ruso que Ezequiel le llama, de espíritu le llama en Ezequiel Gog? Puede ser Putin, puede ser otro, pero va a ser un líder ruso con una alianza de musulmanes de diferentes partes. Ahora yo empiezo con esto, la casa de Gomer. ¿Quién podría analizar que Alemania va a ser uno de los países que, aunque ahora tiene relaciones con Israel, va a estar en la alianza con Rusia
con Gog, el líder ruso, que va a llevar a cabo la invasión de Gog y Magog. Que eso será a mitad de la gran tribulación, pero sus comienzos, sus inicios, sus preparaciones ya están convirtiéndose en realidad con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, Gomer, como lo dice el libro de Ezequiel, profeta, lo dice bien claro, y lo he leído muchas veces, Alemania. ¿Y cómo usted puede escribir que Alemania puede estar en esta tormenta que viene de esta tormenta violenta que viene contra la paz y la libertad de Israel y que va a afectar el mundo entero? Porque Alemania, recuerde, fue la base del movimiento nazi, fascista, demoníaco de Hitler, Adolfo Hitler. Y él, a base del libro Mein Kampf, que es el libro de su historia, su lucha, pues ese libro que él escribió fue el libro que el demonio usó para meternos en la guerra segunda, y ese libro fue lo que se usó para hacer el holocausto, la destrucción de 6 millones, más de 6 millones de judíos, y querer extinguir el odio que el demonio le tiene a Israel, de destruirlo. Ese movimiento hitleriano no solamente está en Alemania. Ahora, cuando las tropas de Israel entraron a los túneles en Gaza, acaba de entrar un cuarto donde se ve que habían niños y los estaban indoctrinando con copias del libro de Mein Kampf en el idioma árabe, y las páginas estaban subrayadas. Están indoctrinando a los niños con esto. Ese espíritu demoníaco de Hitler está vivo, él está muerto, pero su filosofía está rampante en Alemania. Llegará un momento que, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 38, habrá esa invasión que dice en el capítulo 38, verso 4 y 5. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti todo tu ejército, caballos y jinetes de todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y aquí habla de las naciones que serán parte de la alianza. Hay alianzas demoníacas, hermano. Persia, Cus, Fut, y con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmar, de los confines del norte, y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. En otras palabras, esto estaba profetizado hace miles de años. Y cuando dice Gomer, Alemania va a ser parte. Ya recuerden que durante el gobierno de Adolfo Hitler hizo pacto con Stalin, y a principios de la Segunda Guerra Mundial eran aliados, hasta que Hitler salió más sagaz y más astuto que Stalin y lo traicionó y luego lo invadió, pero en un momento fueron aliados y volverán esa alianza. Alemania volverá a unirse a la alianza demoníaca que llevará a cabo la invasión de Gog y Magog, dirigido por el gobernante, puede ser Putin o otro, pero es un gobernante ruso, y Magog es Rusia. Ahora, Gomer, Alemania. Ahora, piense bien claro, ¿quién puede pensar en este momento que Alemania, que parece un estado democrático y todo esto, pueda estar en esa alianza? Por eso dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué me estoy inquietando? Porque creo que es tiempo que la iglesia despierte. Vienen tras nosotros la persecución, y no tiene que venir, el rapto sí viene, y el arrebatamiento viene, y la iglesia no pasará por la tribulación, pero nada indica que antes de venir el arrebatamiento de la iglesia, que antes de venir el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación, no pueden suceder estas cosas, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, como sucedió aún sin haber sido levantada la iglesia, sucedió la Segunda Guerra Mundial, sobre el conflicto de Corea, la Guerra Fría, que ustedes saben que duró años entre Rusia, la Unión Soviética y el Occidente. Y luego, mire bien claro, la guerra de Vietnam, la invasión de Kuwait, el terrorismo
del 11 de septiembre, la invasión de Estados Unidos a Afganistán, la invasión a Irak y luego ISIS. Nada, esto Jesús dijo, todo esto, guerra y rumores de guerra, todo esto que estamos viendo, pestilencia y terremotos. Mire, en Islandia, en un solo día ha habido 600 terremotos. Todo por el mundo, en diversos lugares del mundo. Todo esto es principio de dolores. Y no quiere decir que antes del rapto no nos toque un terremoto. Y no quiere decir que antes del rapto no nos toque una guerra, una persecución. Porque a medida que se vaya acercando el tiempo de que el diablo, como dice Apocalipsis 12:12, dice, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira. El diablo puede ver y sentir, no puede predecir, pero tiene ese olfato, y mientras él siente que pronto sonará la trompeta, que pronto se levantarán los muertos en Cristo primero, que terminará toda lágrima, se acabará todo el sufrimiento, se acabarán todas las pruebas, se acabarán todas las luchas, se acabarán todas estas cosas que están pasando, y vendrá un día nuevo, y la voz del Sábara con aclamación y voz de arcángel sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a Dios, sino juntamente con ellos seremos arrebatados en el aire para encontrarnos. Esa es la primera parte, y eso no lo quieren aceptar algunos individuos. Por eso el diablo está suelto, por eso hay un grupo ya de pseudo-teólogos, algunos están escondidos y Dios los va a vomitar, están escondiditos, y donde se van lejos y promacan toda esta cosa, que la iglesia no pasará, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que no habrá rapto, y otros van a meternos. Eso fue un sacerdote por allá en el siglo cuánto, yo no sé qué, que se inventó esa teoría, y ahora la han actualizado y han dicho que Cristo vino en el 70, y había que hubo Candelario y que profetizó que la veces como un montón de veces, y todas las fechas que puso fallaron. Es un objetivo final del diablo, que sabe que le queda poco tiempo, destruir la bienaventurada esperanza de los cristianos, diciéndole no hay rapto, no hay arrebatamiento, y lo están enseñando secretamente, están calladitos. Pero el diablo, a medida que sabe que está pronto a sonar la trompeta, que está pronto Cristo a buscar su iglesia, y el anticristo, según segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que mientras esté la iglesia aquí, mientras no sea arrebatada al cuerpo de Cristo, el anticristo no puede salir afuera, pero puede ir planificando toda su estructura, el ensayo en Ucrania, para preparar la alianza islámica que Rusia ha de dirigir para atacar a Israel. Y eso será a los 3 años y medio de la gran tribulación, porque cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo gobierne por la Unión Europea y gobierne por las Naciones Unidas. Por eso yo no tengo ningún respeto por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un zafacón de políticos corrompidos del mundo. Es un lugar, igual que la Organización Mundial de la Salud, es un lugar lleno de demonios. Es un instrumento del diablo para el anticristo junto con la Unión Europea. Y por eso yo sé que Putin no va a atacar a todas las demás naciones, a destruir la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando venga la iglesia y se vaya, entonces, pero ya se está preparando la plataforma, ya la plataforma se está preparando, esto ya está preparándose. Querido Moreira, mire lo que está pasando en Panamá, pueblo tranquilo, pacífico, el pueblo está alzado. La corrupción ha vomitado para afuera la maldad que hay en la explotación del pueblo. Y los enemigos de la paz de Panamá y del mundo se aprovechan de eso, son muy hipócritas, porque esos son peores, mucho peor que aún los mismos corruptos que están metidos dentro de la estructura de gobierno de los países. Y agitadores como lo que hicieron aquí en el 2019, que Soros y otros millonarios de esa izquierda demoníaca promovieron la destrucción y probar que un gobierno puede ser destituido sin elecciones. Y ahí va destruyendo la firmeza de la base de un país democrático. Y esto está lo que estamos viviendo. Y por eso yo hablo de esto. No me importa quién se moleste conmigo. Yo tengo que quedar bien con Dios. Entonces estamos viendo sus fichas en cuanto a doctrinas falsas. La negación del arrebatamiento. La negación de que el pueblo de Dios no pasará porque será arrebatado, y esas dos cosas van juntas. En otras palabras, si tú dices que la iglesia pasará por la tribulación, tú estás negando el arrebatamiento. Y están calladitos. Y me recuerdo en aquel tiempo cuando Oscar Candelario
y otros más en este país empezaron a traer doctrinas falsas, confusas, y unos están vivos por ahí todavía dando coletazos, y otros están muertos. Y por eso la iglesia tiene que estar alerta. Mirad que nadie os engañe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que dice Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, Pablo lo dice claro, y le dice al pueblo cristiano que sepa examinarlo todo, pero retener lo bueno. Y en 1 de Juan 4:1 dice, amado, no crees todo espíritu, sino prueba los espíritus, son de Dios, ¿no? Pues todo esto está levantando una guerra contra todo lo que es bueno. Y eso viene para acá. Cuando nosotros decíamos que todas estas doctrinas de Sodoma y Gomorra iban a aparecer como leyes y todo lo que iba a suceder, decían que estábamos locos. Pero la organización de islámicos en el mundo no está contento con destruir y acabar con Israel. El diablo quiere acabar con Israel porque en Israel está el Jerusalén y esa va a ser la capital del mundo donde va a gobernar Jesucristo por 1000 años en un gobierno libre de corrupción, y eso está cerca a venir. Hay gente que le molesta que diga esto, pero veremos persecución aquí en Puerto Rico. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Canadá, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en el mundo entero. Y entonces hay que ver bien claro esto. Entonces no hay que dudar que Alemania, que está infectada con la teoría nazi, será una de las naciones que se unirá al príncipe ruso a la invasión de Gog y Magog, que será manifestada a los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero ya está preparado, ya el ambiente se está comenzando. Y luego, hagamos ya que en Ezequiel 38, Magog es Rusia, Irán es Persia. Este Irán, que el presidente Biden le ha dado millones y billones de dólares y le ha dado un poder que no tenía, se está despertando. Mientras que están persiguiendo a las mujeres, las están matando si no se ponen un trapo en la cabeza o para cubrirse los ojos. Unos adúlteros, pecadores, incestuosos, porque el primer incestuoso del Islam fue Mahoma. Se casó con una niña de 6 años y después la tuvo como mujer a los 9 años. Entonces todo esto es un movimiento satánico de los últimos tiempos. Irán, Persia. Y entonces tienes a Turquía, que es parte de la OTAN. Y se sabe que el presidente de Turquía odia a los judíos. Y aunque trata con ellos y todos, son hipócritas. Eso es la casa de Togarmal. ¿Eso bien claro? La casa, aquí lo dice bien claro en la escritura, Togarma. Togarma es Turquía. Ezequiel 38, verso 5. Cus es Sudán, donde ahora mismo están persiguiendo ferozmente a los cristianos. Esa será una de las naciones parte de la alianza con el príncipe ruso, que puede ser Putin o otro más, pero es Rusia la que va a dirigir. Rusia siempre ha habido un odio hacia los judíos en esa área. Se ha propagado eso. Cus, Sudán, donde acabo de decir que hay una persecución rampante contra los cristianos. Y luego dice aquí en el verso 5, Persia, Cus y Fut con ellos. ¿Cuál es Fut? Bueno, Fut es el Líbano que está ahí al lado, que ahora la organización terrorista Hezbollah está mandando cohetes desde allí. Fut, Líbano. Entonces, más luego, en un momento dado de la historia, los reyes de Oriente, que son China, estarán involucrados en esto. Pero déjeme decirle que en medio de todo esto, la iglesia, cuando esto suceda en su cabalidad, la iglesia estará en la boda del Cordero, en el juicio de los galardones, y aquí estarán bajando los por eso es importante convertirse ahora, reconciliarse ahora, porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia que se quedó para ser salvo, tendrá que entregar su vida, porque ya los chinos ya inventaron el asunto de cómo controlar todo por una chip puesto en la mano. Ya viene la señal del anticristo.
Y no quiere decir que esa tecnología sea mala. Es que la tecnología la usarán mal, igual que los aviones, igual que las armas, igual que los carros y todo. Si tú lo usas mal, es mal. Lo que hay que analizar cuál es el asunto. Bueno, cuando vinieron las computadoras, todo el mundo pensaba que era del anticristo. No, las computadoras no son malas, ni toda esta tecnología es buena que puede ser utilizada. Lo malo es para quién lo va a usar. Los chinos ya lo que usted hace es que pone su mano y toda la información bancaria de toda su vida médica la tiene en la mano. O puede llegar a ser la frente, la marca de la bestia. Y entonces usted que se quedó aquí porque negligentemente no se arregló su camino con Dios, porque venía la noche cuando nadie podía trabajar, había que escapar por su vida y usted no quiso convertirse, usted se quedó, pues será de los que salen de la gran tribulación, que darán su cuello para no dejarse poner la marca de la bestia, del anticristo. Y para eso a ver qué es la vida. Si ahora usted no está dispuesto a sufrir y a padecer por Cristo y a serle fiel en este mundo, ¿cuál será durante esos años de tribulación? 7 años, pero la persecución será válida. Por primero, entendemos que el anticristo se cree que será mitad judío, mitad árabe. Los árabes lo recibirán, los judíos lo recibirán como el Mesías, y él prometerá traer paz, y habrá 3 años y medio de paz. Y los judíos estarán felices hasta que se dé cuenta que él no es el Mesías cuando se trata de sentar en el lugar de Dios. Cuando trata de ocupar el lugar de Dios y pide que lo adoren, entonces los judíos que verdaderamente en la enseñanza que reciben desde niños no aceptan la idolatría y el paganismo en esa forma. Entonces cuando se den cuenta, se rebelarán y el anticristo se rebelará contra ellos cuando se den cuenta que él no los puede librar de la invasión de Gog y Magog y que se llevará en el valle de Armagedón y que entonces tienen que acudir a Dios porque al rehusarse a seguir sirviendo al anticristo son perseguidos y algunos huyan hasta Petra y por aquí y por allá y habrá una lucha tremenda y Dios intervendrá. En algunos teólogos que estudian la escatología dicen, y como dice el libro de Ezequiel, el león y sus leoncillos saldrán al respaldo de Israel. Está hablando de Inglaterra, y que es la señal del león, y los leoncillos son sus colonias, entre ellos Estados Unidos, África del Sur, Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces tendrá que haber, para terminar, porque ya se darán cuenta, Dios intervendrá para enterrarle, invadir todo a Rusia y sus aliados y maléficos. Estarán 7 meses, dice el profeta, enterrando cadáveres y finalmente las aves vendrán a comerse sus cadáveres. La victoria será del pueblo de Dios. La victoria será de la iglesia contra la cual la Biblia dice, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán y tú eres la iglesia y el diablo te está haciendo la vida imposible y los demonios te quieren quitar la paz y te quieren hacer perder el control y te quieren hacer creer que no tienes futuro, que no puedes vencer en el problema que tienes, que debes suicidarte, que debes irte huyendo, y no duermes, no tienes paz. Pero la Biblia dice que tú eres parte de la iglesia. La iglesia no son los edificios, la iglesia no son los templos, la iglesia no son los canales de televisión y de radio, la iglesia no son las instituciones y los concilios, la iglesia son aquellos redimidos y lavados con la sangre de Cristo que llevan la marca del sello de la salvación, de la sangre de Cristo que nos ha redimido, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que es tan fuerte, tan poderosa la fuerza de la iglesia. Por eso el anticristo no puede manifestarse hasta que no seamos arrebatados por 7 años en el aire, mientras aquí van a caer los juicios, y de eso hablaré en uno de los próximos programas. Entonces, quédame bien claro, esa es la guerra que hay contra ti. Tú eres la iglesia. Hermanito, hermanita, tú que te convertiste, tú que eres un predicador, tú que eres un cristiano convertido, tú que eres un evangelista, que eres una pastora, tú y yo somos la iglesia. Y el diablo anda cual león rugiente buscando a quien de nosotros devora. Y como dijo Jesús citando al profeta Zacarías, dice, heriré al pastor y heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas. El diablo tiene su mirada en ti y en toda tu familia, pero tú puedes vencer. Somos más que vencedores por medio que el no te rindas, no te rindas. Si fallas, si humíllate, confiesa tu pecado, Abashaya te levantará y te ayudará y te fortalecerá, y por un camino vendrán tus enemigos y por 7 tendrán que huir. Jamás será destruida. La Biblia yo le voy a leer
No lo voy a leer esta noche, no me da tiempo. En lo que termina la franja de Gaza, la franja de Gaza. Ese terreno se lo cedió Israel a estos árabes. No lo han cuidado. Se han dejado engañar de estos miserables hijos del diablo. ¿Por qué no hay otra palabra para describir a Hamas y a Hezbollah y a los ayatolas endemoniados de Irán, o de Sudán, o de Eritrea, o de Etiopía, o de Somalia, o de Siria, donde Assad, el presidente, es un criminal y tiene la vergüenza en la cumbre árabe de hablar de moral y de hablar de genocidio, cuando el genocidio más grande es él. Pero nosotros somos la iglesia. Y por eso le digo bien claro, en Puerto Rico, esos movimientos islámicos radicales que están apoderándose de Nueva York, de Washington, de todo Estados Unidos, aquí tienen un pie metido ya. Pero ¿sabe qué le impide? Que haya una iglesia cristiana que mueve oración y ayuno y están por ahí. Y ojalá que Dios obre en ellos y antes que se hundan en la violencia se conviertan y testifiquen del amor de Cristo. Y dice bien claro. Y dice aquí, Ezequiel 38:19, el Líbano, donde están lanzando cohetes y Hezbollah controla, ese es otro país, que el gobierno cristiano que había no existe. Hezbollah, una guerrilla de las más poderosas financiadas por Irán, está allí atacando a Israel en este momento. Irán está a través de Hezbollah atacando bases, y si usted no sabe, este conflicto va aumentando. Esta es la batalla final, hermano. El fin se acerca. El momento profético del arrebatamiento de la iglesia se acerca, y por eso están saliendo todas estas falsas malditas doctrinas de que Cristo vino en el 70. Bueno, pues si Cristo vino en el 70 y dice que después que Él venga todo cambiará, eso es una falsa profecía, porque todo está peor, y dice que esto es principio de dolores, y cuando Él venga, primero viene a buscar su iglesia, la arrebatará en las nubes, y por 7 años, mientras todo esto pasa, la invasión de Gog y Magog, la batalla de Armagedón y la intervención de Dios a través de los aliados y a través de su intervención, y luego finalmente al final de los 7 años, cuando Cristo venga con el resplandor de su venida, según lo dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Y entonces establecerá el reino en Jerusalén. Todo esto porque Jerusalén va a ser la capital del reino milenario. Iglesia, el tiempo se acaba. El tiempo se aproxima de la venida y por eso están toda esta gente, el diablo, pregando de nuevo, resucitando el calvinismo exagerado. Peor de lo que enseñó Calvino, porque Calvino era más recto que muchos de estos fatalistas, de estos locos negligentes que están enseñando toda esta porquería en el día de hoy. Y él tenía, aunque estaba equivocado en su interpretación de lo que venía de San Agustín, porque eso vino de San Agustín, que no se sabe si era convertido o no, pero toda esa cosa, para que la gente una vez salvo, siempre salvo. Y unos fueron escogidos para salvación, otros para cuando entonces Dios es un Dios de justo. Toda esa porquería. Yo he visto los que han predicado basura. Yo me recuerdo a un doctor fulano de tal, que estaba blasfemando. Yo vi su video cuando estaba riéndose y hablaba de que la venida de Cristo, que es una mentira, y burlándose. Y a los pocos días se montó en un avión con su vida, el avión se cayó y se mataron los dos. Yo no digo que Dios los mató, pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, empiezas a procrear, y tú eres un siervo y una sierva de Dios, y eso es lo que da pena y lástima. Pastores y apóstoles y obispos y predicadores evangelistas predicando una vez salvo, siempre salvo, predicando, negando el arrebatamiento de la iglesia y quitándole la bienaventuranza del arrebatamiento al pueblo, diciéndole que pasará por la gran tribulación. No, nosotros los que hemos quedado, los que estemos vivos, cuando viene Cristo, seremos transformados en abrir de ojos y cerrar de ojos, y con ellos nos levantaremos y nos iremos con el Señor, y se acabará todo esto aquí abajo. Voy a avanzar. Mi hermano, esto ha sido un viaje fuerte en el día de hoy.
Tengo aquí todavía lo de la tormenta, sí, porque esto es una tormenta lo que estamos viviendo, hermano. Es una tormenta política, una tormenta de doctrinas, herejías falsas, de un movimiento satánico dentro de una religión que es un movimiento teocrático, político, demoníaco, totalmente herático, que es el Islam. Y por el otro lado están los materialistas, están los neonazis, por otro lado están los radicales de Sodoma y Gomorra y que creen en la dialéctica materialista, que el marxismo tiene la solución a todo. Lo que tiene la solución es Cristo, el autor y consumador de esta fe. Pueblo, prepárate. Esto va a aumentar, la persecución va a aumentar, y con esto termino. No es que sea pesimista. Mira Islandia, 600 terremotos en un solo día. Por eso la tierra va a temblar en Puerto Rico, y va a temblar en Estados Unidos, y va a temblar en Nueva York, y en Nueva Inglaterra, y va a temblar en California, que se ha convertido en un antro de políticos corrompidos y de gente que se refugia dentro de la maldad, y hay gente buena allí. Por eso todavía eso no se ha hundido, como se profetizó en 1930. La vasalla. Prepárate, iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, los que están descarriados se conviertan, se reconcilien contigo en esta hora. Vuelvan a ti, Señor. Se entreguen a ti completamente. En ese nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial. Shama la bacanda la vasalla, manda la vasalla. Prepara tu pueblo, Señor. Prepara tu pueblo. Prepara tu iglesia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los enfermos que están sanando. Gracias por las almas que se están convirtiendo. El pueblo que está recibiendo iluminación para no dejarse engañar de cientos y cientos de periodistas en Estados Unidos, en CNN, en NBC, en CBS, en el Washington Post, en el New York Times, que Boston Globe, que están endemoniados y entregados a la mentira y el engaño y a la desinformación. Y aquí en Puerto Rico también. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Rubén Valero dice desde Maracaibo, estado Zulia. Este es un estado que todavía tengo que ir, dice Rubén Valero desde Maracaibo. Valero, vamos a estar yendo así, si Dios nos renueva la visa el año que viene, entre nuestro regreso a Venezuela. También tenemos Brasil, tenemos México. Lo de Haití estamos orando, y lo de Ucrania también estamos orando. Rubén Valero dice: Dios te sigue usando, llevando la cruzada del clamor a Dios por todas las naciones, en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 y 19. Bueno, bendiciones. Bueno, vamos a ver por aquí. Fernando Vázquez, Miguel Álvaro, mi suegro. Dice: mi suegro de allá de Panamá, dice: Dios le bendiga, varón valiente y esforzado. Rey García, Norma González. Déjame ver por aquí. Martín Dra. Gaby está en la Florida, por allá lejos. Aníbal Grisel Solo Cruz, Griselda Soto Cruz, Aníbal Sánchez, Edgar Claudio Rivera, saludos. Juan Manuel Fernández, Agosto, lo está viendo. Vamos a ver para acá, que nos queda Josué Rodríguez. Tito Gabán, lo saludamos al principio. Aníbal Sánchez, Arturo Exas, Gaby Olloa, Belén Álvarez, mi esposa, Edgar Claudio Rivera. Uy, por acá hay mucha gente. Aníbal Sánchez, Gaby está en Kissimmee. Dios le manda saludos a Belén y a Jorge Isaac. Josué Rodríguez. Déjame ver quién más por aquí. Bueno, que muchas de estas cosas se repiten, no entiendo por qué. Bueno, Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Ha sido un encuentro maravilloso. Estamos felices. Descanse esta noche. Que Dios nos ayude mañana. Este programa se retransmitirá mañana al mediodía. Y no se pierde el programa de esta noche de 12 a 1 de la madrugada por la cadena del Milagro. La cadena del Milagro, canal 54 de Dish, 54 de Liberty, CDM Internacional por unored.com, y luego repetido en Radio Clamor, en YouTube. Dios lo bendiga y buenas noches.
Que Dios los prospere y los fortalezca en esta noche. Ha sido una noche bendecida. Mañana continuaremos con este tema. Vamos a entrar un poquito más en el asunto de las tormentas. Entonces, estamos hablando de la tormenta, de lo que está ocurriendo con todo esto, porque es una tormenta mundial. Vamos a entrar en eso. Dios le bendiga y buenas noches a cada uno de ustedes. Gloria a Dios.